Por el circuito digital Kiss, periodismo con mucho tacto. Ana Virginia Escobar, en buenas manos. 8:08 de la mañana. Como les dije al inicio del programa, vamos a conversar hasta ahora con la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. ¿Cómo está, doctora María Eugenia? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ana Virginia, siempre encantada de acompañarla. Un gusto de verdad conversar de nuevo sobre este tema que, bueno, pica literalmente y se extiende, porque ya tenemos información de 2 fallecidos por paludismo en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná, y quisiera saber si usted tiene información sobre esto y es confirmado. Pero por otro lado, sí, hay información cierta de 2 estudiantes de la UPEL que estarían con paludismo en la cárcel del Dorado, y leo que hay más de 200 personas esperando por tratamiento de paludismo en Ciudad Bolívar. ¿Cuál es la realidad de esta enfermedad hoy en día, doctora? La realidad, Ana Virginia, es la realmente triste. Es una enfermedad que se había podido controlar en Venezuela con medidas sanitarias. Sabes que es transmitida por un mosquito, que es el mosquito anófeles. Había habido una campaña muy importante de colocación de insecticidas, lo que llamaron la dedetización. Disminuyeron impresionantemente las cifras de malaria en Venezuela. Sin embargo, a partir de 18 años para acá, y sobre todo en los últimos 2 o 3 años, ha habido un repunte muy importante de los casos de paludismo en Venezuela. Tanto así que estados que tenían mucho tiempo que no tenían casos autóctonos de paludismo lo están teniendo, inclusive en el estado Miranda y en el estado Vargas, que son estados que hacía muchos años que no tenían este tipo de enfermedad. ¿Hay casos en Miranda y Vargas? Hay casos en Miranda y Vargas. Últimamente en el Hospital Universitario de Caracas tuvimos un caso de Estado Miranda, Cuba Estado Miranda, y también hay de Higuerote, hay, o sea, de Río Chico, hay algunas poblaciones donde ya hay bastantes casos autóctonos de paludismo. Esto hace que por supuesto las previsiones de tratamiento que el ministerio tenía para los pacientes que normalmente, o los casos digamos esperados que teníamos en Venezuela, pues se agotó. Hace rato ya que no quedan tratamientos para paludismo, y esto hace que una enfermedad que prácticamente es muy fácil de tratar, queden los pacientes sin tratamiento y potencialmente pueden fallecer, porque las complicaciones de la enfermedad, aunque son poco frecuentes, pero son muy graves. Pero ¿cuál es el tratamiento que si bien es sencillo no se tiene en el país? ¿Cómo es el tratamiento? Fíjate, hay algunos tratamientos, los tratamientos son tomados en pastillas por 3 días, o sea, es un tratamiento sencillo, cloroquina y primaquina. Primaquina es para el paludismo vivax por 14 días, para evitar que haya recaídas, y también hay otros tratamientos como artemeter lumefantrina, que lo tienen también en la zona de malariología, pero ya está prácticamente agotado. En los estados donde había pocos casos derivaron el tratamiento hacia los estados donde había muchos casos, y entonces estos pacientes pues prácticamente se quedaron sin tratamiento. Claro, donde hay más casos, por ejemplo, es en el estado Bolívar. En el estado Bolívar. Claro. Siempre en el estado Bolívar ha habido más casos, casi siempre en un 80% de los casos están en el estado Bolívar. ¿Por qué? Sin embargo, a partir de, bueno, porque es en la zona, digamos, selvática, o de sabanas, o donde el mosquito tiene una mayor concentración, y sobre todo que es el estado donde el ser humano ha invadido las áreas del mosquito, y por supuesto está mucho más expuesto a la picadura. Pero últimamente, con el desarrollo del arco minero, hay mucha movilidad entre la población que está allí en el estado Bolívar hacia otros estados del país, y por eso es que se ha, digamos, diseminado a otros estados. Claro. ¿Y cómo es el contagio? Es decir, te pica el zancudo,
que no ven... pica el zancudo pica a la persona enferma y absorbe los parásitos. Okay. Y luego cuando pica a la persona sana, le inyecta los parásitos. Esa es la forma de transmisión. Claro, pero obviamente, bueno, hay que diferenciar, no es el mismo zancudo, el mosquito del dengue, chikungunya. No es el mismo mosquito del dengue, y por eso es que en Caracas no hay paludismo autóctono, porque en Caracas no hay anófeles, porque él necesita unas condiciones climatológicas que Caracas no tiene. Las zonas que son más altas, por encima de 800 metros sobre el nivel del mar, no tienen este tipo de mosquitos. Lo que sí es que es igual el contagio, pues pica una persona enferma con paludismo y luego pica una persona sana y le inocula, se lo transmite. Claro, se le transmite los parásitos. Los parásitos. Claro. Ahora, ¿cómo podría ser un mecanismo de protección, doctora? Bueno, si bien en Caracas no hay anófeles, pero bueno, en los estados donde sí hay, porque está diciendo que en Vargas hay, en Miranda también, que está muy cerca. Correcto. Fíjate, todo lo que sirva para protección contra picadura de mosquitos, bueno, es la misma protección prácticamente que para el dengue y todas las enfermedades transmitidas por el pata blanca, ¿no? Pues primero la protección personal, donde las personas tienen que usar ropa de manga larga, de colores claros, usar bastante repelente sobre la piel y la ropa, utilizar insecticidas en los sitios oscuros, de la casa, los closets, los sitios donde se acumulan mosquitos, utilizar mosquiteros en la medida de lo posible, sobre todo no salir a la calle cuando hay las horas, digamos, de la avanzada, que son en las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde cuando hay menos temperatura. También utilizar telas metálicas en las ventanas. Es muy importante el control de los criaderos de mosquitos, todos los sitios donde haya agua emposada o acumulada, secar esta agua, no permitir que haya estas acumulaciones, inclusive si tienes plantas acuáticas o bromelias o algún tipo de reservorio de agua, pues secarlo, eliminarlo. Si hay basura, por ejemplo, cauchos viejos o envases abiertos que puedan recoger agua de lluvia, voltearlos o lavarlos o taparlos. Si tú no tienes agua de chorro en tu casa y necesitas recoger agua en pipotes, tápala bien herméticamente, y cuando vayas a recoger el agua nueva, bota la vieja, lava el pote y luego recoges el agua nueva. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero son prácticamente las mismas que con el dengue, chikungunya. Son las mismas porque es la misma prevención de picadura de mosquito, pues. Exacto. Y por supuesto, a nivel, digamos, municipal y estatal, pues las autoridades tienen que hacer grandes esfuerzos para recoger la basura, para tapar los huecos, o sea, toda la parte de saneamiento ambiental es muy importante para evitar la proliferación de los mosquitos. Claro. Y las fumigaciones, que son coadyuvantes, o sea, ayudan también en el momento que tú estás haciendo las limpiezas, haces las fumigaciones y eso disminuye la cantidad de mosquitos en el momento. Claro. Doctora, decía que son muy raros los casos de que bueno, devienen en un fallecimiento, pero ¿qué complica el paludismo o la malaria para llegar a la muerte? Bueno, fíjate, el que más se complica es el paludismo falciparum, que es el más grave, que es el que se encuentra en el estado Bolívar. En los otros estados prácticamente lo que se ha encontrado es Vivax, aunque sí hay algunos que vienen, digamos, importados de Bolívar hacia los otros estados. Ese produce algunas complicaciones importantes, como son la anemia, como son los vómitos que pueden conducir a un desequilibrio de los líquidos, deshidratación severa, etcétera. Y hay una complicación muy grave y muy temida que es la de malaria cerebral o paludismo cerebral, que sí prácticamente en muchos casos conduce a la muerte. Y el Vivax produce una baja en las plaquetas muy parecida a la del dengue, y por eso a veces no se sospecha el diagnóstico y se piensa que es dengue, sobre todo en los sitios que son donde el dengue es muy frecuente y donde el paludismo no es muy frecuente. Claro. Y ya para cerrar, doctora, los síntomas para estar atentos a esto. Sobre todo la fiebre es el síntoma más importante. Al principio la fiebre es alta, o sea, la persona se siente bien, está perfecta, y de repente un escalofrío intenso y fiebre de 40. Entonces, esta fiebre puede ser, por ejemplo, al principio cada 2 días, cada 3 días, pero con el tiempo se hace continua, con mucho dolor de cabeza, malestar general, náuseas y vómitos, puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal,
en los periodos en que las personas no tienen fiebre se sienten bien, que es una diferencia con el dengue. En el dengue la persona se siente mal todo el tiempo, que tenga fiebre o no. En cambio que en el paludismo la gente cuando no tiene fiebre se siente bien, pero cuando tiene fiebre se siente muy mal. Y sobre todo el antecedente epidemiológico de venir del área endémica, pues. Claro, pero ante cualquier síntoma de estos que está refiriendo, pues acudir al médico inmediatamente, acudir doctora. al médico porque es el único que puede hacer el diagnóstico. Claro. El diagnóstico es sencillo, con una gota de sangre que se coloca en una lámina y se ve en el microscopio ya se hace el diagnóstico. Ahí no se necesita reactivos que no haya o algo, no. Bueno, sí hay unas pruebas, hay pruebas que se pueden hacer, que lo que llaman pruebas rápidas, pruebas de serología, que también son muy buenas. Lo que pasa es que ahorita con la escasez de reactivos, pues es complicado hacerlas, ¿no? Claro, pero con esa puncioncita pequeña, pues ya se puede determinar si es paludismo, si es malaria. Correcto. Ok, perfecto, doctora. Bueno, mil gracias por esta explicación. De nada, siempre a tu orden. Como siempre, de verdad, mil gracias a la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Excelente, doctora. A mi esposo le dio dengue hace un par de años y llamé a la doctora Landaeta, lo trató, bueno, excelente, de verdad, una doctora de primera línea.